Bienvenidos a un nuevo episodio de Maternidad y Paternidad al Habla. El podcast de Reuteri en el que encontrar algo de luz y calma para disfrutar de la bonita aventura de formar una familia. En el episodio de hoy, podéis disfrutar de una charla con Elena y Gonzalo, de dos pediatras en casa, hablando del ABC de los cuidados infantiles y derribando mitos y leyendas de los cuidados pediátricos. Disfrutad de este ratito de relax y aprendizaje. Hola. Ahora hay que colocarnos la cámara para que esto... ¿Qué tal, Blanca? ¿Qué tal? Os veo fenomenal y os escucho fenomenal. Siempre me gusta preguntar al otro lado. ¿Nos veis todos y nos escucháis bien? ¿Dedito hacia arriba? Bueno. A ver, van a Nosotros es fenomenal. Pero es la gente, ¿no?, que se va Sí. viendo. Sí, y si no escuchan se quejarán seguro. Así que, pues arrancamos, que tenemos muchísimas cositas que contarnos. Primero de todo, un millón de gracias por uniros a nosotros, porque bueno, sabemos que entre vuestro trabajo y toda la parte de redes y la familia y demás, o sea, el tiempo libre, así que bueno, gracias por sacar un huequito. Para todos los que no podáis quedaros enteros porque estáis trabajando, porque los peques, lo que sea, se queda grabado, así que no hay problema. Si tenéis alguna duda, nos la lanzáis por aquí y luego la vamos comentando. Nada, os presento rápidamente y ya si queréis os dejo paso a vosotros, que al final sois los que tenéis mucho que contarnos para darnos mucha más luz de la que ya nos dais. Bueno, los que están al otro lado ya les conocéis, yo creo que son de los perfiles, ¿no?, más pioneros, ¿no?, en este mundo de la divulgación. Los dos sois pediatras, pareja, familia, ¿no? Os conocéis hace 10, Muchos 12 años, ¿no? Viendo la referencia. Más de 10, más de Ahí 10. surgió la chispa y desde entonces os ha dado tiempo a todo, ¿no? Trabajáis en la dirección primaria, tenéis aparte vuestros proyectos privados, dos peques, ¿qué más? Bueno, pues yo que sé, bueno, lo primero, darte muchísimas las gracias a Reuteri por este directo. En esta mañana, sabemos que no es la hora perfecta, pero bueno, es verdad que lo importante, yo creo que todo lo que vamos a hablar que se va a quedar grabado y luego la gente pues lo va a poder consultar. Bueno, es lo que has dicho, ya llevamos pues 7 años con este proyecto de dos pediatras en casa, ha dado para mucha divulgación en pediatría y todo realmente pues surgió de esa necesidad que tenían los padres de conocer, ¿no? Y nosotros cada vez que venían a la consulta pues explicábamos, que lo seguimos haciendo, pero decimos, ¿por qué no estas explicaciones las dejamos plasmadas en un papel, en una pantalla? Luego pues a través del podcast pues ahora en formato auditivo, ¿no? Y bueno, pues ese ha sido todo una transición, una progresión, nos hemos ido adaptando, ¿no?, al cambio de todo lo que sufren las redes, ¿no?, en todo este tiempo que llevamos, que pues desde 2017, pues mucho, claro. ¿Cómo fue el cambio, ¿no?, de trabajar 100% centrados en la parte de atención primaria a empezar a divulgar? Que es algo que me gusta siempre preguntaros a todos, y a cada uno os ha llevado diferentes inquietudes, ¿no?, a tomar este camino. Bueno, nosotros seguimos trabajando al 100% en la atención primaria y sí que es verdad que muchas veces no sabemos de dónde sacamos el tiempo para todo el tiempo que le dedicamos a redes. Pero sí que es verdad que en 2017 yo leí mi tesis doctoral, que me llevó bastante tiempo hacerla, ¿no? Ocupaba una parte importante de tiempo a diario, y también fue la época en la que nuestro hijo pequeño empezó a ir a la escuela infantil. Entonces, entre que leí la tesis y se abrió un espacio de tiempo libre, entre comillas, y ya no teníamos tanta presencia de nuestro hijo pequeño en casa, que era el único que teníamos en ese momento, pues decidimos, oye, nos podemos echar hacia adelante un poco lo que ha dicho Elena. En la consulta siempre nos lo decían los padres, ¿no? Qué bien explicáis las cosas, ahora me he enterado, ahora lo entiendo, ahora sí cómo actuar. Y dijimos, bueno, pues a lo mejor dejándolo por escrito para que puedan acceder a ello sin tener que venir a la consulta y lo puedan consultar de forma gratuita, pues así fue un poco como empezó. Y sí que es verdad que hay veces que la gente nos dice, pero ¿de dónde sacáis tanto tiempo? Y es una pregunta que nos seguimos haciendo porque tampoco lo entendemos muy bien nosotros, de cómo nos robamos horas al reloj. Bueno, es una cosa que ya se ha quedado como inherente en nuestra forma de hacer, ¿no? Muchas veces nos enriquecemos de las cosas que hablamos en la consulta para luego llevarlas, pues hoy este tema no lo he dado, y luego después de tantos años realmente al final siempre cuentas las mismas cosas, ¿no?, pero desde otro punto de vista, o bueno, así es un poco como... Es una cosa que me gusta preguntaros siempre a todos, ¿no?, porque empezasteis a ejercer, bueno, doy por hecho que hay una vocación muy grande, ¿no?, porque al final el declinarse por la pediatría fue que tenéis todos, hay un pequeño gusanito, ¿no?, pero ¿cómo os cambian
la forma de trabajar, de pensar, de abordar al paciente después de ser mamá y papá? Bueno, o sea, como esto surgió como entre medias, realmente yo estaba embarazada del segundo niño. Claro, es verdad que cuando eres pediatra y te conviertes en padre, pues te cambia un poco la perspectiva, ¿no? Tu forma de hacer pediatría no, pero las necesidades que tienen los padres muchas veces que vienen a la consulta, que no son tanto como la fiebre sola aislada, sino es la fiebre, la preocupación porque esto que tengo, que es lo más bonito que tengo, que lo vaya a perder o que le vaya a pasar algo grave. ¿Qué voy a hacer mañana porque tengo que ir a trabajar o son las 3 de la mañana y no hemos dormido ninguno? O sea, que es que no es solo la fiebre, sino un montón por ejemplo, digo la fiebre como otras cosas, ¿no? Pero un montón de necesidades que surgen, claro. Entonces, realmente eso, pues una vez que te haces padre, pues sí que eres capaz como un poco de empatizar con eso. Lo que no quiere decir que no todos los pediatras tienen que ser padres para poder comprender, ¿no? Pero sí que es verdad que te aporta pues otro punto de vista, ¿no? Que también pues, te hace estar y también luego más cerca de las tendencias como padres, ¿sabes? Que realmente pues tú dices, tengo niños pequeños porque cosas me interesan. Nosotros mismos también de las propias redes también aprendemos, ¿sabes? Sí, yo creo que es un poco eso que te permite, cualquier médico tiende a ser es una profesión que tienes que ser muy empático, pero ser padre y haberte visto al otro lado con todo eso que le empieza a pasar a tus hijos, quizás te hace comprender un poco mejor las dudas que tienen, ¿no? O sea, cuando lo que dice Elena, vienen a la consulta y te preguntan una cosa, a veces ya no contestas desde un punto de vista tan académico, por así decirlo, sino con lo que realmente a ellos les preocupa como padres, ¿no? Más allá de la enfermedad. Eso es. Sabemos, ¿no? Que los bebés y los niños no tienen manual de instrucciones, ¿no? Pero al final tener perfiles como vosotros yo creo que es lo más parecido que puede existir a un manual, ¿no? Porque desde que son bebés, ¿no? Es que van cambiando de etapa, sobre todo, ¿no? En lo relativo a la salud, son una duda tras otra, un susto tras otro, Así que la idea de que hoy, pues de alguna forma, ¿no? Nos contéis un poco el ABC desde que son nenes, o sea, son pequeñitos bebés, luego ya la siguiente etapa y luego abordar un bloque que yo creo que también siempre nos da mucho juego, que es el de derribando mitos y leyendas, ¿no? Porque hay millones de cosas que antiguamente, bueno, o no hace tanto, ¿no? Estaban como muy establecidas, muy normalizadas y ahora es como el horror. Así que, bueno, seguro que nos podéis dar un poquito de luz y humor a todas estas cosas. Arrancamos por la fiebre, yo creo, ¿no? Que es el temazo que además lo acabas de comentar tú ahora, que siempre despierta más dudas de voy a urgencias, no voy, a partir de cuánto le doy un antitérmico, es mejor dárselo, no dárselo. Todo vuestro. Muy bien. Pues, o sea, la fiebre respecto a la preocupación, ¿no? Que tienen los padres. Bueno, pues la fiebre yo creo que es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Hay un concepto de fiebre respecto a los padres que es el miedo, ¿no? A que la fiebre se deba a un proceso grave en el que si no lo atiendo rápidamente, pues mi hijo pueda sufrir un daño, ¿no? Todos tenemos en la cabeza, yo creo que las meningitis, las infecciones bacterianas graves, ¿no? Y por suerte podemos decir que la mayoría de los procesos de fiebre se van a deber a virus, el 99%, y que las enfermedades graves que en los años anteriores a la época de la vacunación y cuando no había un calendario tan establecido, pues sí podríamos decir que un evento de fiebre grave o de fiebre de muchos días, pues podía ser debido a una infección bacteriana grave. Sabemos que los niños perfectamente vacunados, la mayoría de los procesos febriles se van a deber a esto. Y lo que tenemos que hacer es mandar mensajes de que la fiebre, la mayoría de las ocasiones no va a ser nada, pero bueno, que son las cosas que debe preocupar, ¿no? Y ahí pues va enfocado el 50% de lo que hacemos tanto en el blog como lo que hacemos en consultas, ¿no? Sí, además los padres yo creo que tienen que entender que la fiebre no es mala en sí, ¿no? La fiebre al final es un síntoma dentro de una infección, ¿no? Es la respuesta que tiene nuestro cuerpo para, en parte, intentar defenderse de la infección que nos está provocando. Como bien ha dicho Elena, la mayoría de esas infecciones van a estar provocadas por virus y la fiebre en sí no es mala, la fiebre es un síntoma más, ¿no? Cuando tienes un catarro también tienes mocos, cuando tienes una gastroenteritis también tienes diarrea. Pues dentro de todo ese perfil de síntomas está la fiebre, aunque sí que es verdad, ¿no, Elena? Que lo vemos muy frecuente en la consulta de me preocupa porque no la ha terminado de bajar, me preocupa porque creo que la fiebre es alta, pero esas dudas como concretas no quieren decir que la infección que tenga el niño sea más grave, ¿no?
Siempre ponemos de ejemplo, por ejemplo, la gripe, que todos sabemos que es una infección por un virus que además dura una semana, hagas lo que hagas, y suele dar fiebre muy constante y fiebre que muchas veces se acerca a 40. Bueno, el niño seguramente tendrá peor estado general porque la fiebre es molesta, pero no quiere decir que por eso la infección sea más grave. De hecho, y esto lo hemos contado muchas veces en el blog y en los perfiles que tenemos de divulgación, lo que nos preocupa a los pediatras cuando vemos a un niño que tiene fiebre no es la fiebre en sí, sino que son todas las otras cosas que puede tener el niño alrededor de la fiebre. Que tenga dificultad respiratoria, que le cueste respirar, que le baje la fiebre y siga bastante decaído, que le salgan manchitas en la piel, como las petequias, ¿no? Estas manchitas rojas que pueden tener por el cuerpo, que al pasar el dedo por encima no desaparecen. Esos son los signos de alarma que nosotros decimos que tienen que vigilar para realmente traernos a la consulta. Si no, pues lo prudente, ¿no?, sería esperar 2, 3, 4 días a ver cómo evoluciona la fiebre y si no se ha resuelto, pues consultar con el pediatra. Respecto a esto es importante decir que ni el grado de fiebre ni que la fiebre suba más rápido o baje más lento o no se quite, pues eso no tiene que ver con la gravedad del episodio. Perfecto, pues la gripe, pero bueno, sí que lo más importante es atender al estado general. Es lógico que cuando un niño tiene fiebre pues esté decaído, pero si le damos el antitérmico y está como siempre, pues tenemos que estar tranquilos, ¿vale? Y luego, por ejemplo, la fiebre en niños muy pequeñitos, pues siempre hay que consultar, ¿no? Menores de 3 meses, pues siempre habría que consultar por este motivo. Y luego, pues fiebre con dificultad respiratoria, la fiebre de más de 2 o 3 días que no mejora, siempre hay que echar un vistazo, aunque el niño esté perfecto. Y luego fiebre con las manchitas petequias, que son extraordinarias y muy raras, pero sí que se podrían relacionar con una infección bacteriana grave, que son aquellas que yo creo que la mayoría de los padres lo saben, que es cuando intentamos estirar la piel, no se borran, ¿vale? O que confluyen, suelen ser de un color al principio pequeñitas, pero luego confluyen y suelen ser más como un aspecto como de moratón, ¿vale? Pues esas, en el contexto de fiebre, pues no hay que demorarse en consultar, ¿vale? Obviamente motivos de consulta urgente y motivos de consulta no urgente, pero que se van a requerir, ¿no? Y bueno, pues ahí fundamentalmente es niños pequeños, fiebre con mal estado general, dificultad respiratoria, una convulsión febril, ¿vale? Que es otra de las cosas que ha hecho miedo. Decir aquí que en las convulsiones febriles no se debe a solo el hecho de tener fiebre, sino es un niño que tiene fiebre, normalmente entre 1 y 5 años, que en el contexto de que tiene fiebre y tiene una predisposición a tenerlo, puede tener un episodio de desconexión del medio y una crisis convulsiva. Si hemos tenido fiebre y un episodio de convulsión febril, también hay que ir. La mayoría de las veces va a ser una convulsión febril típica que no va a necesitar más, pero bueno, sí que va a requerir también una evaluación por un pediatra, ¿no? Y muchas veces nos preguntan de cara a esto también de las convulsiones, claro, entonces, ¿tratamos o no tratamos la fiebre? Porque, como yo he dicho antes, la fiebre es una respuesta del cuerpo a la infección, como que el cuerpo, por decirlo de alguna manera, intenta chicharrar el virus para terminar de eliminar la infección. Pero claro, la fiebre es molesta, entonces ahí ponemos en una balanza si tratamos la fiebre o no la tratamos. Pues a lo mejor un 37,5, un 38, un 38 y poco, con el niño corriendo por casa, encontrándose bien, pues podemos esperar. Sí que es verdad que cuanto más alta tiende a ser la fiebre, más malestar genera. Entonces realmente lo que tienen que entender los padres es que tratamos la fiebre para tratar ese malestar. Luego la fiebre bajará más o bajará menos o no terminará de bajar o subirá al rato, pero nos tenemos que fijar sobre todo en el estado general, que es lo que realmente indicamos dar el paracetamol o el ibuprofeno. Genial. Habéis comentado lo de las petequias y se me ha ido la bombilla, que es algo que suele dar también mucho miedo a la familia de las petequias y el tema de los ganglios, ¿no? Que es algo que nunca sabes muy bien cuándo preocuparse, cuándo no. ¿Nos podéis dar un poquito de consejo? Pues la mayoría de las ganglios, ¿no?, que en la zona cervical pueden ocurrir sí o no en el contexto de fiebre, o sea, suelen deberse a una infección local. Lo mismo puede ser un catarro, que entendemos que es una infección respiratoria, como en la salida de un diente, o una niña se pone unos pendientes y hace una herida. Bueno, todo eso, pues al final los ganglios nos defienden contra la inflamación o la infección. Entonces, siempre que sean en esta zona, bueno, se puede, si nos llama la atención que son más grandes o los llevo viendo un par de semanas y no se quitan, la mayoría de las veces no vamos a hacer nada, pero bueno, un ganglio que aún no le preocupe, pues no está mal tampoco consultar, ¿vale? Nosotros pues valoraremos qué tamaño tienen, qué características, en qué localización, y ya te digo que la mayoría de las veces pues van a ser procesos inflamatorios autolimitados
no van a requerir nada, pero si nos parece algo, pues se hará una ecografía, a veces se pauta antibiótico, incluso a veces pues, se necesitan biopsias. Y luego bueno, ya hemos comentado las petequias, pero los niños luego también pueden tener otras muchas manchitas en el contexto de infecciones por virus, ¿no? Seguro que todos los que nos están escuchando les suena el pie mano boca, les suena la varicela, les suenan muchas infecciones con nombre propio, porque siempre las manchitas son de una forma. Lo que pasa es que todas esas manchitas, cuando presionamos la piel, desaparecen. Entonces, cuando nos viene a nosotros un niño que nos cuenta, bueno, tenía fiebre 2-3 días, no estaba preocupado, pero ¡pum!, de buenas a primeras le han salido unas manchitas y lo que realmente me preocupa son las manchitas. Lo primero que hacemos es pasar la mano por encima. Y si pasamos la mano por encima y la piel se quita ese color, esas manchitas, los pediatras nos quedamos muy tranquilos. En algunas ocasiones podremos poner el nombre a la infección, nombre propio, exantema súbito, roseola, cualquiera, y en otras diremos, pues es otro de los muchos virus que pueden dar manchitas, aunque no tenemos un nombre en concreto. Sí, es verdad que eso siempre como eso. Usted es que yo no sé, las extiendo y no me queda claro. Perfecto, hay que consultar. Si uno tiene duda, ¿no? La mayoría de los exantemas febriles son virales y ya está, ¿no? Además, yo siempre digo, las petequias no van solas. Un niño tiene fiebre, tiene petequias y no está perfecto. No, eso es un niño que está malo. O sea, que es que probablemente ni que tuviera fiebre te preocupa y lo vas a llevar a que lo vean. Que suena a ver si de otros signos, ¿no? Claro, es el como punto de las cosas, efectivamente. Pues si queréis otro tema importante, ¿no? Recurrente, la tos y los mocos. Que nos acompañan, ¿no? Que en septiembre y no se van hasta mayo casi. Es verdad, nosotros hay como dos infecciones, bueno, la fiebre puede acompañar a todas las infecciones, a veces sí, a veces no, pero como las infecciones más estrellas, la primera en el ranking es las infecciones respiratorias de vías altas, ¿no? Que la mayoría cursan con tos y mocos. La segunda, que lo vamos a hablar después, las infecciones gastrointestinales, ¿no? Esas son como number 1 y number 2 de la consulta y con eso uno ya tiene la especialidad de pediatría, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Entonces, la mayoría de las infecciones estas virales, que además muchas de las ocasiones cursan con fiebre, pues son infecciones respiratorias de vías altas que tienen varios nombres, ¿no? A veces es el catarro, otros las faringitis, las laringitis, bueno, todas esas, así como en esencia tienen mocos y tos, ¿vale? Y claro, son más frecuentes cuanto más pequeño es el niño, ¿vale? No es que uno adulto o un niño mayor no vaya a tener un catarro, pero sabemos que la mayoría de los niños entran en contacto con los virus pues, cuando son pequeños, ¿no? Los 2 primeros años de edad, además, el sistema inmunológico todavía no ha terminado como de madurar. Y pues las infecciones en estos niños pues suelen ser un poco más costosas en cuanto a tiempo que tardan, ¿no? O pueden hacer alguna complicación un poco más frecuente, como las famosas bronquiolitis, las bronquitis o incluso las otitis, ¿no? Pero bueno, los niños pequeños, ya os digo, los primeros años de infancia pues están en contacto con estos virus y tienen síntomas respecto a ello, ¿vale? Entonces, claro, durante el periodo invernal, que es en el hemisferio norte, donde nosotros estamos ahora mismo, pues coincide con el periodo escolar, ¿no? De septiembre a mayo del año siguiente, pues es muy habitual padecer un episodio de infección respiratoria pues cada 3 o 4 semanas. Se dice que es normal de 10 a 12 episodios anuales, echas la cuenta y es cada 2 o 3 semanas un episodio. Claro, ya he dicho que cuanto más pequeño es el niño, más tiempo tarda en quitarse. De una tos y de unos mocos puede estar hasta un mes en una recuperación completa, pues a las 3 semanas, total. ¿Cuál es el resultado final? Que es que el niño está con mocos todo el tiempo, ¿no? Y que es que no se le van. Bueno, podemos diferenciar exactamente los episodios, ¿no? Porque al principio suelen dar un poquito de malestar, más dolor de garganta, incluso fiebre, y luego más residual. Los mocos más al principio, que pasan por diferentes colores, ¿no? Que eso ahora lo contará Gonzalo. Pero luego da esos mocos, da una tos que puede tardar de 3 a 4 semanas, que se va mejorando en intensidad, ¿no? Pero al final, el resumen es, por eso a los niños se les llaman mucosos, ¿no? Que yo creo que es la pregunta perfecta. Y es que además, igual que decíamos que la fiebre es una respuesta inmunológica contra la infección, a los mocos les pasa 3/4 de lo mismo. Todas las mucosas que tenemos expuestas al exterior, es decir, toda la vía respiratoria, aunque no tengamos una infección, produce moco para que no se nos seque, ¿no? Porque no es exactamente igual de la piel. Entonces, cuando tenemos una agresión externa, que puede ser una infección, pero también nos pasa en ambientes con mucha polución o si hay mucha humedad, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Pues para poder atrapar esos virus, lo que produce son más mocos, porque además en los mocos utilizamos leucocitos y partículas que nos ayudan a eliminarlos. Entonces,
Los mocos son también muy molestos, pero no hay que verlos como los enemigos que tenemos los padres y los niños, ¿no? Sino que realmente nos ayudan a defendernos de las infecciones. Que está claro que cuando nos tumbamos, cuando nos echamos para atrás, ¿no? Y para la cabeza de estar así, a estar tumbada, los mocos se nos van para la garganta, no podemos respirar, tenemos la nariz taponada, pues habrá que, si el niño es más mayor, sonarle la nariz con cierta frecuencia, y si el niño es más pequeño, pues a lo mejor hacerle lavados nasales, que es un poco la forma es el pañuelo de los niños, ¿no? Los lavados nasales. Y el problema, que es un poco lo que venía a apuntar Elena, es que los mocos de un catarro pueden durar fácil de 10 a 15 o 20 días. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor al inicio del cuadro el niño tiene fiebre, se encuentra un poco peor, le has dejado en casa, no las llevado a la escuela, pero bueno, ya se le ha pasado. Ya se encuentra mejor, sigue con mocos, vuelve a la escuela y a unos 4 o 5 días se contagia del siguiente virus que está circulando. Entonces, antes de que se vayan los mocos del episodio anterior, se ha contagiado de uno nuevo, con lo cual vuelve a tener mocos y da esa sensación de que está todo el rato con mocos. Pues eso es lo normal. ¿Qué es lo que vamos a vigilar ahí? Pues que la fiebre no sea persistente, que le cueste respirar, que los mocos vayan con dificultad respiratoria. O que la tos, en vez de ir a mejor, empeore o persista. O sea, que llevemos 2 semanas de tos y es que siga con la misma persistencia, ¿no? Pues a pesar de, por ejemplo, que no tenemos fiebre ni nada, pues seguramente merece la pena auscultar, ¿no? Y valorar un poco. Los motivos por los que, o sea, pueden ser muchos, ¿no? Pero que puedas tener pues una complicación de la vía aérea baja, que como consecuencia de unas vegetaciones, pues que tengas un exceso de goteo nasal, ¿no? Que es que el moco se queda ahí y cuando nos tumbamos pues da más tos, o bueno, o sea, cosas que pueden pasar en torno a los catarros. La mayoría cursan así, o sea, empiezan pues con algo de malestar, ¿no? Los catarros están algo de malestar, puedes tener o no fiebre, un moco clarito y una tos que seguramente al principio no es muy presente, pero luego es más persistente. A partir de los 10 días el niño ya está perfecto, persiste la tos, al principio día y noche, luego la tos de la noche se quita, luego la del día y ya está, ¿no? Así. Y así 3 semanitas, más o menos, ¿no? Claro, pero que veamos que no tiene dificultad respiratoria ni otros síntomas, ¿no? Persistencia, empeoramiento, de repente no tenía fiebre y tiene, ¿no? Todas esas cosas, pues son las importantes que tenemos que vigilar en los catarros. Y para mientras, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratar el malestar o fiebre que pudieras tener con el paracetamol y el ibuprofeno y fundamental lavar los mocos. Primero, porque es de lo poco que puedes hacer. Si es una infección viral, que ya hemos dicho que se cura sola con los días, pues lo que tienes que hacer es limpiar los mocos. Es al final una tubería. La tubería está taponada, no funciona, ¿no? La nariz está hecha para respirar. Podemos respirar por la boca, pero respirar por la boca reseca, seca la garganta, puede dar incluso más tos, ¿no? Pues lo fundamental, los lavados nasales. Y además, los niños pequeñitos, sobre todo por debajo de los 6 meses o el año de vida, no saben respirar por la boca. Si tú ves a un niño pequeño, normalmente está con la boca cerrada con sus mocos. Entonces está ahí, que parece que le cuesta respirar, así que es fundamental. Claro, eso, a veces los niños pequeñitos dejan de comer solo por el hecho de estar taponados. O un niño muy pequeño puede tener dificultad respiratoria solo porque tenga la nariz tapada también, ¿no? Entonces hay que lavarlo. Y esto yo creo que todos los papás de niños pequeños como que lo tienen claro, porque además tú te visualizas, yo lo agarro y le limpio los mocos, pero claro, un niño de 1 año y medio quizás también, el de 2 te pega unas patadas y al de 5 no lo convences. Entonces, bueno, hay que ser persistentes. Los niños son muy listos y se adaptan muy bien, igual que conseguimos otras cosas, ¿no? En la enseñanza y los límites, y cuando no quiere verdura y al final conseguimos que coma, pues lo de los lavados nasales igual, es de lo poco que podemos hacer, lo que tiene evidencia demostrada que mejora, y hay muchísimos dispositivos en el mercado para infinidad de métodos de hacer lavados nasales. Y hay que buscar, yo digo, siempre ve a la farmacia que te enseñen lo que tienen y miras un poco, ¿no? Pues hay métodos de irrigación nasal, hay sprays aerosolizados, la típica jeringa con un inyector, o sea, muchos, que yo creo que algunos, ¿no? El que no solemos recomendar son aspirar los mocos, ¿vale? Que hemos dicho lavados nasales, no aspirar, ¿no? ¿Por qué no nos gustan los aspiradores, que sabemos que mucha gente los ha utilizado y en el pasado quizás se utilizaban con más frecuencia? Porque no controlamos la presión con la que succionamos. Aparte, que solo limpiamos la parte anterior de la nariz y no el moco que pueda estar en la parte de la nasofaringe. Entonces, pueden generar más presión, ser irritantes y realmente no son tan efectivos como nos gustaría, y preferimos los lavados nasales. Sí, y además es lo que, bueno, eso, en las revisiones literarias, la literatura científica dicen que es el lavado por arrastre lo que hay que hacer, ¿vale? Yo creo, ¿no? Que
como salimos del hospital sería vital que, igual que te dan las X pautas, no es enseñar a hacer lavados nasales. Yo lo hago en la consulta, ¿no? Sobre todo con los primerizos y los niños que son pequeñitos, que vienen por un catarro, que les dices lavados nasales y tal, y se quedan un poco así, les digo, ¿quieres que le haga uno? Entonces le hacemos uno en la consulta y dicen, es que se hacían así, mira, poniéndole la cabeza de esta forma, mira cómo se hace poco. Y yo creo que eso se los llevan aprendidos ya para siempre. Sí, Vital, o sea, que ¿no? por eso también podemos enseñarlo. Con el lavado aprendido. Pero que bueno, lo que según crecen, a nosotros lo que nos está funcionando ahora que nos hace que 5 años es al final enseñarlas a ellas a hacérselo, ¿no? Con el típico de tal, con una Niño, es que en un niño mayor es que no te queda otra que, pero un niño mayor ya te digo que yo creo que a partir de los 4 años, o sea, es una no se suenan bien y por mucho que se suenen los mocos no es igual porque no consigues llegar a la parte de atrás y yo creo que, o sea, hay que encontrar el método al pediatra incluso, pues decirle, oye, ¿me puedes enseñar? ¿Me puedes ayudar? Hay un montón de, por ejemplo, en internet, o sea, en Instagram, hay un montón de cuentas de fisiorrespiratorios que enseñan un montón de métodos para hacerlos, tienen hasta comparativas de los dispositivos, o sea que yo creo que es una buena... Nos hacen una pregunta. Sí, la voy a contestar antes de, por no dejarla para el final, pues esta persona se desconecta. Sí que es verdad que los lavados nasales, si no se hacen bien, pueden generar más presión en el oído, empujar el moco al oído y acabar provocando una otitis, ¿no? Entonces, nosotros lo que recomendamos, independientemente un poco del método que se utilice, primero, que no se hagan con muchísima fuerza. Es verdad que hay veces que los niños tienen tanto moco en la nariz que te apetece hacer el lavado nasal con mucha fuerza para poder desobstruir esa tubería. A lo mejor es mejor irrigar primero un poquito de suero, dejarlo estar un poquito y luego hacerlo de forma un poco progresiva. Y también es muy importante, claro, los padres tienen que entender que la nariz y los oídos están comunicados por un tubito que se llama trompa de Eustaquio, que es lo que podría llegar a provocar una otitis, ¿no? Entonces está en la parte lateral de las fosas nasales. Entonces, cuando dirigimos el lavado nasal, lo vamos a intentar dirigir con el dispositivo que utilicemos hacia el tabique nasal, no hacia afuera. A veces es difícil porque el niño se te está moviendo y no sabes muy bien lo que estás haciendo, pero la posición más adecuada sería con el niño sentado en tu regazo, mirando en tu misma dirección para que le puedas sujetar la cabeza y ahí le puedes sujetar la jeringuilla o el dispositivo que utilices para de forma progresiva hacer el lavado nasal hacia el tabique nasal y no directamente hacia la trompa de Eustaquio que pudiera empujar. Pasamos al siguiente gran melón, ¿no? Que es la diarrea y los vómitos, o bueno, trastornos. La medalla de bronce, ¿no? Hemos dicho, la fiebre es el top 1, los catarros son el top 2 y las gastroenteritis son el top 3. Al final, las gastroenteritis también son infecciones, la inmensa mayoría provocadas por virus, que te pueden dar un cajón desastre de síntomas que algunos son más o menos molestos, ¿no? Prácticamente el principal es la diarrea, ¿no? Una gastroenteritis suele ir asociada a diarrea y puede también aparecer vómitos, dolor abdominal, incluso fiebre o simplemente malestar. A veces que la diarrea no tiene por qué estar presente. Al final la diarrea lo que te traduce es que en la parte del tubo digestivo que está inflamada es la parte inferior, ¿no? Que es el intestino delgado o el intestino grueso. Y eso lo que va a provocar es, como hay una alteración en la pared, no absorbemos bien el agua y aparte lo que hemos comido está circulando más rápido, pues al final tenemos una diarrea. Ese es uno de los síntomas que vamos a tener que tratar. Pero hay veces que solo tenemos inflamada la parte del estómago, pues ahí tendremos más dolor de tripa o podemos tener más vómitos. Sí, respecto a las gastroenteritis, bueno, son muy típicas las epidemias, por ejemplo ahora, ¿no? En la primavera y en el otoño, en el cambio de temperatura, sobre todo, bueno, la causa más frecuente es el rotavirus, bueno, las causas conocidas virales, ¿vale? Porque podría también haber bacterianas, pero bueno, es verdad que en los niños la mayoría, depende de qué comunidades, incluso está incluida en el calendario vacunal, pero bueno, hay ahora ya una disposición nacional para que se meta en todos los territorios y de esta manera pues podríamos prevenir la mayoría de los episodios por gastroenteritis por rotavirus. Incluso dicen que de otras causas probablemente porque también se deba por rotavirus y no lo hemos conseguido diagnosticar, ¿no? O sea que parte podemos prevenir con la vacunación y luego fundamental la buena higiene de manos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayoría de estos son transmisión fecal oral a través sobre todo de secreciones pero de contacto con las heces. Por eso es muy importante también los padres, ¿no? A la hora de cambiar el pañal a nuestros hijos con diarrea, porque si no se hacen brotes en domicilio y
los niños con diarrea no deberían acudir a las escuelas, sobre todo cuanto más pequeños. ¿Por qué? Porque están frecuentemente, o sea, las educadoras tienen que estar cambiando frecuentemente pañales y por muy bien que lo hagas es muy difícil, y además también las secreciones como la saliva podría contagiar. Entonces es muy fácil hacer brotes por al final una mala higiene, que es muy difícil mantenerla con niños pequeños, ¿no? Entonces, bueno, ojo, porque ahí ahora estamos mucho con esto, con las gastroenteritis, y bueno, la mayoría, como todo, son virales, pero incluso aunque fueran bacterianas, no solemos estudiar la causa. ¿Por qué? Porque en un niño sano, que tiene un sistema inmunológico competente, sabemos que en un periodo menor a 2 semanas va a mejorar y no haría falta tratarlo, ¿vale? Solo en el caso de las bacterianas que se prolongasen o en el contexto, por ejemplo, yo que sé, de una infección conocida, por ejemplo, una salmonela o así, ¿no? Tendríamos que poner un tratamiento, pero en general no van a necesitar. Y lo fundamental pues va a ser reponer las pérdidas de agua de forma excesiva que se producen como consecuencia de la alteración de la barrera del intestino, ¿no? Que este bacteria, virus, la altera, se pierde y entonces empieza a salir cantidad de agua del intestino, que esto es lo que da la diarrea. Claro, la diarrea es la caca con un montón de agua. No solo sale agua, salen también sodio, potasio, azúcar, un montón de minerales. De aquí las deshidrataciones, y por eso no nos podemos hidratar solo con agua porque perdemos más cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando se acompaña de vómitos? Pues que aunque en teoría se pierden menos líquido por la boca que por el intestino, claro, si tú no lo puedes reponer de ninguna manera, igual, y estás haciendo caca y no puedes reponerlo, pues la principal complicación de las gastroenteritis va a ser la deshidratación. Cuanto más pequeño el niño, pues más probable, y además, porque un niño muy pequeño también es difícil hidratarlo, ¿no? Como de forma muy insistente, ¿no? Mayor lo coges y dices, mira, te tienes que beber esto de suero, tal, pero bueno, un niño pequeño pues a veces es complicado. Por ejemplo, si tuviera lactancia materna, pues como el suero perfecto para hidratarse, ¿no? Y eso normalmente no lo suelen rechazar, pero bueno, otros pues es más difícil con eso. Y el suero es lo que vamos a utilizar para las gastroenteritis, ya tengan vómitos o diarrea, porque al final es una fórmula que está diseñada con una cantidad de agua, azúcar y sales concreta que sabemos que aunque el intestino esté inflamado, es capaz de absorberla, ¿vale? Además es muy diferente. Aquí hay muchas veces que los padres tienen dudas respecto a las bebidas para deportistas. Las bebidas para deportistas son un refresco, tienen un gran contenido en azúcar e incluso pueden provocar que tengan más diarrea, ¿vale? Entonces, lo que recomendamos los pediatras para una buena hidratación, los médicos de familia también, para una buena hidratación cuando un niño tiene una gastroenteritis, es utilizar el suero de rehidratación oral de venta en farmacias. Cuando tenga vómitos, lo que haremos lo que harán son de tomarlo poquito a poco para intentar mejorar esa tolerancia. Y si no, pues tomarlo con mayor o menor frecuencia dependiendo de la cantidad de deposiciones que tengan. Claro, nos hace muy habitualmente y es en relación a si se puede combinar, ¿no? El suero de hidratación con probióticos y bueno, lo dejo para que esté guardado y la respuesta es sí y es recomendable, ¿no? Pero seguro que vosotros nos podéis... Claro, respecto a los probióticos, la evidencia científica dice que sobre todo son interesantes para las gastroenteritis, ¿no? Y por ello, como el suero lo utilizamos para la rehidratación oral, pues se podría añadir bien en el suero o tomándolo fuera en un preparado comercial que pudiera ser así. Y esto pues es interesante sobre todo cuanto más pequeño es el niño, porque sí que ayuda a reponer la flora, que ya hemos dicho que sí, ¿no? Como que levanta el epitelio del intestino, que por ello estamos perdiendo, pues también con ello se lleva la microbiota normal, ¿no? Y entonces por ello pues tienen los probióticos en este sentido pues tienen utilidad, claro. Y eso también se ha visto, la evidencia científica ha dicho que mejoran las diarreas asociadas a los tratamientos con antibióticos. A niños que por algún motivo hay que darles un antibiótico y empiezan con diarrea, en ese caso también se ha visto que pueden mejorar la sintomatología unos días, acortar el periodo de la diarrea. Eso es súper. Nos pregunta por aquí, que tiene una pregunta de otro tema. Al final tenemos un bloque para todas preguntas misceláneas que puedan surgir. Así que enseguida la abordamos. Si queréis, pasamos al bloque de derribar mitos, que yo creo que es
súper interesante y al final, bueno, son las típicas cosas, ¿no? Que han estado siempre muy instauradas y que ahora es como, qué locura es esta, ¿no? Siempre nos genera duda, ¿no? Al final. La primera es, la sanidad de los dientes da fiebre. ¿Qué dices? Pues no. Claro, si ya hemos dicho que un niño que está escolarizado es una escuela infantil sus primeros meses de vida, o me da igual, o tiene un hermano cuando tenía 2 o 3 añitos que está escolarizado, que al final está con estos episodios frecuentes cada 2 o 3 semanas y que cuanto más pequeño es el niño, pues más probable es que sean sintomáticos y que incluso tenga fiebre, que además los dientes aparecen en ese periodo. La salida del primer diente, la edad media son los 6 meses, de modo medio. De modo que 8, 9, 10, 4 meses, 12 meses, 15 meses, pues todo eso, 18 meses, están saliendo dientes. Entonces, es muy fácil que coincida una salida de dientes con un proceso viral, ¿vale? Entonces, es verdad que puede producir una salida de dientes, puede producir un proceso inflamatorio local. Vemos que tienen la encía inflamada. A veces incluso eso podría aumentar las adenopatías, como hemos dicho antes, ¿no? Y que en un proceso de inflamación puedas tener algo de febrícula de forma puntual, ¿no? Y si no le puedes echar la culpa a nada más, pues digas, ha tenido un piquito 37,5 y le ha salido un diente, pues puedes decir, pero desde luego no le va a dar 39 3 días, ¿vale? Son solo los dientes. Claro, a eso es, o sea que los dientes no dan fiebre, coinciden y es así, ¿no? Genial. Les viene bien que se quede guardado, que estaba ya que está bastante extendido, ¿no? Pero mucha gente nos dice, joder, viene genial los directos porque luego se los mando a, pues, alcohol y agua y los cuidadores en plan de que no, lo dicen los pediatras. Sí, quizás este es uno de los mitos más extendidos. Quizás ahí hemos pecado los pediatras de haberlo dicho en alguna ocasión o alguna vez en consulta te han dicho, pues eran los dientes y a lo mejor ya se lo has explicado 6 veces seguidas en la misma consulta y dices, y ya, dice, pues sí. Pero a nosotros al final lo que nos va a importar ese niño con fiebre es que no le cueste respirar, que tenga las manchitas en la piel, el mal estado general, esas cosas que hemos dicho. Genial. Luego el otro gran temazo es, los virus no entran por los pies. Pues evidentemente, ¿no? La transmisión. Yo creo que con la pandemia del COVID-19 creo que hemos aprendido mucho, se ha hecho, ¿no? Como mucha enseñanza de cómo se transmiten los virus. Se transmiten por vía aérea a través de micropartículas, de gotitas de flúgeno, que son esas que dicen a cierta distancia, 1,5 metros sí, ya 3 metros no, o por, ya hemos hecho con las gastroenteritis, por contacto, ¿no? Entonces, el frío no transmite virus en sí. Lo que pasa es que el frío, o sea, primero 2 cosas que uno dice, ya claro, pues que yo me pongo mal en invierno, evidentemente. Primero, porque estamos más tiempo en sitios cerrados, poco ventilados. Eso también lo hemos aprendido con el COVID. Cuanto más hacinamiento, más probabilidad de caer enfermo, sobre todo por estas cosas de transmisión aérea. Eso lo primero. Y lo segundo, el frío... bueno, eso. En el hemisferio norte vamos al cole en los meses de invierno, estamos más hacinados. Y luego, el frío sí que puede disminuir como un poco la inmunidad local a la hora de que los virus entren, ¿no? O sea, tenemos como un poco más aletargada la defensa en la nariz, en las amígdalas, entonces podría proporcionar como cierta facilidad, pero claro, es que se juntan muchas cosas. Se juntan con que es invierno y estamos en sitios cerrados. Es invierno y hay más gente enferma. Cuanta más carga de infección, más fácil es ponerte enfermo. Es invierno y además la inmunidad local que nos protege, ¿no? Por la nariz, la boca, también está como un poco más débil. Entonces, claro, la lógica es pensar, es que me he puesto malo porque he cogido frío. Yo entiendo que esa sea la lógica, pero esa no es. Había un virus y me lo he cogido, ¿no? Y que era más probable que lo hiciera en invierno que en verano. Esa es la historia. El frío no da infección, pero sí puede proporcionarla, pero necesita haber necesita haber un virus o alguna bacteria que infecte. Sí, yo suelo decir a los padres que los esquimales que viven en Groenlandia, por mucho frío que haga, si no se cruzan con otro esquimal, se podrán tener una hipotermia, podrán tener mucho frío, pero no se van a contagiar de un virus. Yo creo que así que lo entienden un poco. Este también es un mito muy extendido, ¿no? En plan, pues abrígate más, o has salido a la calle sin chaqueta, o ir descalzo, y no tenemos a alguien que nos contagie el virus, da igual cómo vayamos. Tendremos mucho frío, pero el virus infección no nos va a provocar. Dicho esto, ¿no? Todos andar descalzos, que es maravilloso y tiene muchísimos beneficios, ¿no? Pues para el desarrollo del pie, como a muchos te queda el pie frío, pues ponte un calcetín, no sé. Eso.
Eh, los mocos, que además se habla también antes del tema del color. Los verdes, ¿no? Es infección y significa que hay que tomar antibióticos. Claro, lo he dejado porque sabía que esto lo íbamos a hablar. Sí que es verdad que cuando cambia la coloración de los mocos en los adultos, sobre todo en las personas mayores que pueden tener bronquitis o que pueden tener EPOC, los médicos de familia piensan que puede haber una infección sobre esa secreción habitual que tienen sus pacientes, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros actuamos sobre niños sanos, ¿no? La pediatría, por definición, actúa sobre un niño que, en general, no tiene unos antecedentes personales que nos den importancia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre durante un catarro? Los catarros siempre ocurre lo mismo. Primero, empezamos a producir más moco, que es clarito, a los 2 o 3 días empieza a ser un poco más blanco, un poco más espeso, se convierte en lo que yo digo que es como natillas amarillo, súper espeso, y finalmente acaba siendo verde, ¿no? Y ese es lo que llamamos el ciclo del moco. Eso ocurre porque los leucocitos que van vehiculizados en el virus segregan una serie de partículas que oxidan al virus, que hacen una serie de cambios que hacen que la coloración del moco cambie. Y de hecho, cuando empiezan a ser amarillos más espesos y verdes, el catarro está cuajando porque se va a curar. Normalmente es la parte final del catarro, no porque haya que añadir un antibiótico. Añadimos un antibiótico en el caso de que veamos que se ha complicado por una otitis o que a una auscultación oigamos mocos en el pecho pensando que es una neumonía, pero el color del moco a los pediatras no nos da más información, más allá de decir, bueno, pues a lo mejor está en la primera parte del catarro o en la parte final. Pero bueno, realmente es una cosa como muy, muy extendida. Es una cosa como muy heredada en los adultos, que no tiene que ver con la patología en pediatría, pero yo entiendo que eso genere dudas. Pues encantados estamos los pediatras de explicarlo, vaya, que ya está, y nosotros esperamos al niño, no vemos nada que nos preocupe, pues ya está. Pues ahí se queda con su moco verde. Sí. Luego se seca y ya se va. Yo no sé qué hayas, ¿no? Fenomenal. Para que un niño duerma en el tirón, lo mejor es darle mucho de cenar para que no se despierte con hambre. Eso sobre todo, ¿no? También se había extendido, ¿no? Cuando estás con la lactancia materna, por la noche dale un bibe y bátele cereales. Claro. A ver, esto tiene que ver con la maduración del sueño, ¿no? O sea, esto es un mito, ¿vale? Y la respuesta rápida es no, o sea, no se va a dejar de despertar porque tú le des más de cenar. Esa es la respuesta, pero voy a explicar por qué. La alimentación complementaria, como todos saben, se empieza en torno a los 6 meses de edad, que es cuando además, pues eso, ya dejamos de tomar solo leche para tomar otras cosas, ¿no? Además, por lo menos en nuestra cultura está como muy extendido en la parte de la introducción de la alimentación complementaria, es como en la parte del biberón de la noche poner algo de cereales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el sueño en torno a los 6 meses de edad, desde el punto de vista evolutivo, ya ha madurado y presenta todas las fases del sueño, aunque no de misma distribución, pero sí presenta todas las fases del sueño que tiene el adulto, de manera que niños que a partir de esa edad y dependiendo de si tienen unos buenos hábitos del sueño son capaces de dormir toda la noche. Se despiertan, pero no hacen despertares evidentes. Entonces coincide, lo que pasa es que coincide que estoy metiendo la alimentación complementaria y justo cuando le metí ese pedazo de biberón con los cereales o le di más de cenar, le di una papilla o lo que sea, ¿no? Le di como más cantidad, ya no era solo la leche, pues ya desde entonces fíjate que nada, no pide de comer o duerme toda la noche. Es coincidencia, realmente, ¿sabes? No tiene que ver y de aquí o sea, esto está demostrado científicamente que no tiene que ver, por mucho que tú lo único que vas a hacer es aumentar el aporte calórico y no sé, seguramente a no todos los niños les vaya a venir bien. Y se van a seguir despertando, y si no que se lo digan a los papás que lo han intentado, ¿no? Y los niños se siguen despertando. Al año la mitad de los niños se siguen despertando, entonces la mitad de los padres van a decir a mí me ha funcionado y la otra mitad te van a decir que no, ¿vale? O sea que obviamente es un mito, pero ya he explicado por qué. Muchas gracias. Y luego el último tema, ¿no? Que suele generar también siempre bastantes dudas y controversias son las vacunas. Genial, si nos podéis dar vuestra visión y recomendación, ¿no? Como pediatra. Yo creo que todos los que nos alineamos con la ciencia debemos hacer una buena labor divulgativa a favor de las vacunas, ¿no? Las vacunas son quizás, junto con los antibióticos y el lavado de manos, la higiene, uno de los 3 grandes hitos de la medicina, sobre todo del siglo XX. Gracias a las vacunas han salvado muchas vidas
Y bueno, pues se siguen investigando vacunas. Y sí que es verdad que a veces cuando sale una vacuna nueva te puede generar la duda de si esto es un producto nuevo, pero tenemos que entender que detrás de una vacuna hay un proceso muy riguroso de cómo se produce una vacuna, para qué está dirigida y si es segura. Y si una vacuna llega al mercado, está recomendada por la Asociación Española de Pediatría o cualquier otra asociación, esté o no financiada por el Ministerio de Sanidad, es una vacuna que ha pasado absolutamente todos los controles para asegurar que es una vacuna que es eficaz, es decir, que previene para la infección para la que se está vacunando y que no tiene efectos secundarios importantes, valorando el riesgo-beneficio. Entonces está en nuestra mano seguir divulgando sobre ello. Sí que es verdad que España es un país en las que las tasas de vacunación son altísimas, son el país de la comunidad de la Unión Europea que más tasas de vacunación hay, pero no debemos cejar, tanto los divulgadores como seguramente también las familias, de seguir diciéndolo, porque podemos correr el riesgo de, obviamente las enfermedades para las que estamos vacunando ya no circulan, pero no circulan porque estamos vacunando. Entonces hay gente que puede llegar a pensar, no, ya no hay varicela, no hay varicela, porque yo no veo que a nadie le diagnostiquen varicela. Pues, ¿para qué voy a vacunar a mi hijo de la varicela si ya no hay? No, ahí es donde está el riesgo. No hay varicela porque vacunamos de la varicela. Entonces tenemos que seguir con estas altas tasas de vacunación. Y luego han demostrado, aparte que han demostrado eficacia, seguridad, tanto en su producción como en su administración, todo, que uno puede pensar con la varicela, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que es a lo mejor una de las que puede crear más reticencia porque es una vacuna que se pone desde hace unos 20 años y de forma sistemática menos. Diga, si es que todos hemos pasado varicela, o sea, yo, por ejemplo, he pasado la varicela, nosotros somos de la generación que no han vacunado, pues, ¿qué pasa con la varicela? Que evidentemente si te la pasas de niño pequeño y no te pasa nada, pues muy bien, porque incluso dicen que la inmunidad que deja la infección natural, pues incluso puede ser hasta más duradera y tal, pero la infección viral por varicela se asocia a complicaciones graves en un porcentaje no desdeñable de los casos y, por ejemplo, en el caso del sarampión, pues, es todavía más alto. Entonces, te vas a arriesgar a tener una complicación que es mucho más probable con la infección que con la vacuna. Obviamente es un producto que tampoco está exento de riesgos, pero es muy segura y con un porcentaje de complicaciones muchísimo más bajo que pasar la infección en sí si se ha complicado, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que divulgar en cuentas como esta y nosotros todos los días en la consulta, las enfermeras que hacen una labor enorme con la promoción y la vacunación en los niños, y a tope por eso porque la evidencia científica lo respalda y nosotros tenemos que ser transmisores de esa información. Pues muchísimas gracias. Si queréis entramos en bloque de preguntas y así hilamos también con el tema de las vacunas. Justo nos preguntaban otro día por el rotavirus, que habéis hablado también antes de ello, pero entiendo que se puede extrapolar a otras muchas infecciones, patologías. Entonces, sí, están vacunados, ¿no? Que ahora ya pues la mayoría se vacuna ya desde bebés. ¿Lo pasas, no lo pasas o lo pasas más leve? Te viene frente a infección grave, ¿no? O sea, es verdad que no se vacuna a todos los serotipos vacunales. Y en concreto el rotavirus podría ser una infección por rotavirus, pero protege frente al rotavirus en general y el resto de causas también en general, eso ha demostrado, pero en cualquier caso te va a prevenir frente a infección grave, quiere decir deshidratación y desde luego ingreso, y como todas pues es una infección viral que a veces da alguna complicación, ¿no? Entonces, pues ya yo creo que ya fue el año pasado, ¿no? Cuando el Comité Interterritorial de Salud se aprobó para unificar la administración en toda España. Era una cosa que la Asociación Española de Pediatría pues llevaba muchos años pidiendo porque tenía sólida evidencia científica de la buena prevención que hacía, ¿no? Entonces, pues, sí, ¿no? Sí, y luego también hay que entender que quizá en España puedes decir, bueno, si tengo una infección grave por rotavirus, una gastroenteritis, en la inmensa mayoría de esos casos graves lo que va a ocurrir es que vas a tener que ir a un hospital a ponerte un suero y al final se va a solucionar. Vale, pero eso genera absentismo al trabajo de los padres para el cuidado o que el niño no pudiera ir a la escuela. O sea que ya no es solo la propia enfermedad, sino todo lo que hay alrededor. Entonces sí que se ha en ese sentido que tiene un gran beneficio vacunarles. Y obviamente en los países donde no hay buen acceso a una hospitalización, pues todavía más invito. Como motivo, ¿no? Claro. Otra pregunta también relacionada con vacunas, en este caso por la del meningococo. Dice, ponen a los 4 y 6 meses, ¿qué es lo que dice la ficha técnica? O a los 4, 12, ¿qué es lo que dice el calendario? Eso se refiere a la tetravalente. Sí, ACWY.
Sí. Pues el calendario vacunal de todos los años, la Asociación Española de Pediatría propone un calendario universal para todos los niños y siempre reclama que fuera igual para todos los niños de España, ¿no? Entonces, claro, cuando la vacunación es universal, esa vacuna protege en el primer año de vida si ponemos una vacuna, o sea, una dosis a los 4 meses y otra a los 12 meses. El problema es que cuando no hay vacunación universal, para hacer una vacunación individual protectora, debemos hacer lo que dice la ficha técnica. Y ahí está la duda que tiene esa madre y que los pediatras también tenemos la misma duda. Pues hay que ver un poco cómo son los índices de vacunación de tu zona, si está incluido o no en el calendario vacunal y, fundamental, seguir las recomendaciones de quien te está indicando la vacuna y cómo... Sí que es verdad que la Asociación Española de Pediatría recomienda por calendario vacunal se vacuna del meningococo C a los 4 meses, a los 12 meses y a los 12 años de ACWY, ¿no? Entonces, la Asociación Española de Pediatría sí que recomienda que la vacuna de los 12 meses, que en principio sería solo meningococo C, se cambiara por meningococo ACWY, ¿no? Que es una vacuna que, como os he dicho, en ficha técnica figura que se vacuna 4, 6, 12 meses y luego 12 años, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen, hay que individualizar. 4, 6, eso es. Que es la del C. Entonces también hay que individualizar, porque también no es lo mismo a lo mejor un niño que es un hijo único que no va a poder ir a la escuela, a lo mejor hasta el año y medio de vida, que a lo mejor el niño que se va a incorporar a la escuela infantil a los 6 meses, ¿no? Entonces, por eso es muy importante claro, las recomendaciones están hechas a nivel poblacional, pero luego sí hay que aterrizarlo en cada individuo en concreto, así que bueno, que pregunten si no sus pediatras. Pero sí que es verdad que en ficha técnica pone eso. Pero es que depende de cómo sea la vacunación universal y si esté... O sea, que es que tiene que ser el caso específico, eso con su enfermera o pediatra. Fenomenal, muchas gracias. Otra mamá nos dice, ¿un déficit de IgA en un bebé de 16 meses puede ser relevante a la hora de coger más infecciones? Sí y no. Claro. O sea, sí que es verdad que el déficit de IgA es la inmunodeficiencia más común que existe. La IgA es una de las inmunoglobulinas que nos defiende, sobre todo se segrega en la zona de las mucosas, entonces te puede dar lugar a un mayor número de otitis o que el catarro dure un poco más o que a lo mejor tengas, por ejemplo, la neumonía es una infección relativamente frecuente y que tengas más gastroenteritis. Entonces es una cosa que tenemos cuando lo diagnosticamos, porque no lo pedimos habitualmente, pues bueno, pues si lo sabemos, lo entendemos, pero tampoco hay mucho más que hacer, ¿no? O sea, no es una cosa a la que prestemos mucha más atención. O sea, sabemos que puede tener más infecciones, ¿no, Elena? Pero... Sí, bueno, y sobre todo, o sea, no es una cosa alarmante porque primero es muy frecuente en la población, esos niños tienen una vida normal, no se ha relacionado con... Infecciones graves no. Efectivamente. Y sí que, por ejemplo, como cosa especial, se considera grupo de riesgo vacunal frente a la gripe porque están un poquito más predispuestos a padecer infecciones, ¿no? Entonces, bueno, se incluye en ese grupo, pero en general son niños sanos, ¿no? Que hacen una vida normal. Y ya está. ¿Puede estar vinculado también con el déficit de vitamina D o en este caso que no tiene nada que ver? Nada que ver. El déficit de vitamina D es una cuestión difícil de abordar y de explicar, porque sí que es verdad que los límites de vitamina D de laboratorio, cuando haces una analítica, muchas veces salen en rango de deficiencia o de insuficiencia, pero no está claro si realmente esos niveles que hemos establecido como normales o normales se relacionan realmente con patología, ¿no? Entonces, lo que se recomienda ahora es no realizar analíticas de sangre para pedir vitamina D, entre comillas, porque sí, y solo en casos muy concretos de enfermedades en las que sí que se sepa que el déficit de vitamina D está relacionado, ¿no? Seguramente si tú tienes un niño sano que le has hecho una analítica por cualquier otro motivo y te da una vitamina D baja, lo que está recomendado ahora es no tratar ese déficit. Claro, y es un poco, o sea, la vitamina D la obtenemos del sol, ¿no? De forma minoritaria de los alimentos, y es una cosa, es como un micronutriente, la inmunoglobulina es una proteína que nosotros producimos en nuestro cuerpo y nos defiende frente a las infecciones, ¿sabes? No tiene nada que ver. Comida sana y mucho parque. Fenomenal, pues a ver, nos acaba de entrar una, y si queréis ya con esta cerramos, porque si nos pasamos de la hora no nos deja guardarlo. Mi hijo tiene reflujo en ambos uréteres, por lo que para evitar infecciones en el riñón se le ha cortado la pregunta. Entiendo que le han debido de pautar algo para prevenir esto.
antibioterapia. Sí, O sea que Se ha cortado la es pregunta. frecuente y hay veces que mandamos, no siempre, ¿no? depende del grado, de la afectación, de cómo sea. Bueno, es una cosa como muy concreta. Supongo que es que le habrán mandado antibioterapia profiláctica, que dependiendo qué caso, si es niño o niña, pues se pauta. Supongo que irá por ahí. Pues si se lo han pautado es porque Acaba de entrar, claro, como el número de caracteres está limitado, nos lo han mandado en dos, en dos partes. Justo está con profilaxis de antibiótico y le han mandado Reuteri probótico de sedación. Justo, pues también aquí lo podéis. Porque dependiendo qué tipo de antibioterapia, si es más de amplio espectro, pues claro, para proteger, porque al final estás intentando prevenir las infecciones urinarias, pero cuando damos antibiótico, pues no solo puedes hacerlo del tracto urinario, también si no estás... Sí, puede alterar la microbiota. Claro, entonces, en ese sentido, supongo que será, claro. Fenomenal. Pues con mucha penita, pero tenemos que cerrar aquí porque como nos pasemos no nos deja guardar y al final aquí hay información muy valiosa que necesitamos tenerla siempre a mano, ¿no? Como oro en paño. Me gustaría que cerraseis vosotros con una frase para todos los que están al otro lado, ¿no? Como pediatras y como papás, pues para darnos un poco de luz en esta aventura que es muy bonita, ¿no? Pero que a veces es complicada. Bueno, pues yo creo que un poco, y esto cierra también porque abrimos entre comillas 2 pediatras en casa. Nosotros tenemos la experiencia como pediatras de enfrentarnos a las enfermedades de forma más tranquila cuando las vemos en nuestros hijos, y yo creo que es un poco lo que pretendemos, que los padres se carguen de información para poder atender a esas enfermedades, pero que realmente se dediquen a lo importante con sus hijos, que es a criarles y a darles mucho amor y que no se preocupen realmente de, entre comillas, las cosas poco importantes que normalmente son las enfermedades de los niños, porque no lo suelen ser. Y yo quería, añadir que cuentas como la de 2 pediatras en casa y otras tantas que hay, ¿no? No intentamos ser el sustituto de los pediatras de tú a tú en la consulta, pero sí queremos ser una herramienta complementaria en la que puedan apoyarse pues para la hora de tomar decisiones o buscar cosas en las que te puedan ayudar, ¿no? En esta difícil tarea que es criar y, como no, pues convivir y conocer cómo es la salud de los niños, ¿no? Para poder vivir de forma más tranquila. Nos ayuda muchísimo, es información muy valiosa. Al final tocáis todos los temas que por lo general nos suelen, las dudas que nos suelen surgir a las familias, así que gracias y seguir haciéndolo. Nada, muchísimas gracias. Que tenemos ahora también una sorpresa muy bonita, finalizar el directo y nada, Gonzalo y Daniel les tenéis ahí, ya nosotros el mes que viene nos tenéis aquí otro ratito. Muchísimas gracias a todos. A vosotros, hasta luego. Esperamos que te haya gustado y te resulte útil. Te acompañamos en las diferentes etapas y necesidades de vuestros hijos. Reuteri, tranquilidad desde el primer día.